Eh, Buenas tardes, ingeniero y compañeros. El día de hoy vamos a presentar lo que es la TI 4 del soporte físico y lógico de los computadores, que funciona como servidores y redes LAN. Los integrantes vendrían a ser Osmar Pichán, Alexandra García y mi persona Rafael Matos. Siguiente. Bueno, en el capítulo 1 tenemos lo que es el soporte físico y lógico de los computadores que funcionan como servidores, tanto en la línea Microsoft y en el software libre. Siguiente. Con respecto al soporte físico, en relación con la línea de Microsoft, tenemos varios aspectos, ¿no?, importantes que mencionar. Por ejemplo, en los procesadores se tienen que tener en cuenta los requisitos de procesamiento, la arquitectura de núcleo, que funciona que usualmente en los servidores se suele usar mucho lo que es el multicore, ya que se suele cargar, manejar grandes cargas de trabajo, ¿no? Y es importante elegir un buen procesador que sea capaz de manejar todas estas cargas de trabajo. Así mismo también tenemos lo que es la compatibilidad de virtualización, que en este caso eh, ayudaría a lo que viene a ser para las máquinas virtuales, ¿no? Tenemos lo que, por ejemplo, el Intel BT o el AMD-V, cada uno para optimizar rendimiento de máquinas virtuales. Por otro lado, tenemos lo que es la memoria RAM y tenemos que tener en cuenta la capacidad y el tipo de RAM, ya que al estar equipado estos servidores LAN tienen que tener un suficiente memoria RAM para manejar las aplicaciones o servicios, ¿no?, que se encuentren en ejecución. Asimismo, hay tipos de RAM específicos como el SC, que es Error Connecting Code, que es más que todo para corrección de errores cuando se encuentran en entornos críticos. Por otro lado, tenemos lo que es el almacenamiento. Aquí especificamos lo que es las unidades de almacenamiento, que pueden ser tanto disco duro o disco sólido, pero para estos servidores RAM es más fiable y eficiente los que son los estados sólidos debido a la alta velocidad, ¿no?, que en comparación de los discos duros. Asimismo, también se debe tener en cuenta la arquitectura de almacenamiento con la implementación de, por ejemplo, o configuraciones de las RAID para la utilización de almacenamiento de red. Por consiguiente, tenemos la conectividad de red. Aquí tenemos que tener en cuenta los adaptadores de red a elegir, ¿no?, que garanticen una buena conectividad y que sea eficiente, ya sea a través de switches, adaptadores de gigabit y entre otros. Y por último tenemos lo que es la fuente de alimentación, que en este caso es importante considerar eh, y minimizar, ¿no?, el riesgo de interrupciones debido a fallos de fuente de alimentación o la reducción de consumo y costos operativos que se encuentren en la empresa, en una organización. Siguiente. Y bien, con respecto a software libre, el procedimiento es similar. Sin embargo, en este apartado hay mayor flexibilidad y capacidad de adaptación debido a las características eh, que, que soporta, ¿no?, lo que viene a ser más que todo en este caso Linux u otros, ¿no?, permitiendo a administradores un mejor overclocking o sistemas para poder usar y mejorar lo que vienen a ser los rendimientos a sus necesidades específicas, ya sea aplicaciones, carga de trabajo, ejecuciones y entre otros. Siguiente. Bueno, como soporte lógico tenemos tanto los servidores basados en las tecnologías de Microsoft, como viene a ser el sistema operativo, ¿no? Que en sí es uno de los más utilizados por Microsoft Windows, ¿no? Eh, en sí nos viene a proporcionar una base sólida para tanto la gestión de los servidores, ¿no? El Active Directory, que es el directorio en sí de Microsoft, que es para la gestión y la organización en sí de los recursos en la red, por decir, de las e IP, de las IP fundamentales, siendo del entorno tanto empresarial, ¿no? Tanto para la administración, tanto de los usuarios, los grupos, las políticas de seguridad, darle acceso solamente a ciertas personas. Eso mediante también se puede realizar, ¿no?, por el Microsoft Azure, que en sí ahorita ya es uno de los más utilizados por las empresas, ¿no? Donde se puede controlar tanto como el NPN, que es sobre la seguridad de los datos, una transferencia de datos a ciertos usuarios mediante la red segura, ¿no?
También tenemos el Internet Information Server, que es el servidor web en sí de Microsoft, que nos permite alojar el sitio web y las aplicaciones, ¿no? Mediante el hosting o el dominio. El SQL Server, que es una base de datos en sí muy utilizada por las empresas actualmente, ¿no? Ya que viene a ser muy versátil, tanto para las empresas, ya que ellos son los que gestionan grandes cantidades de información para tomar las decisiones, ¿no? El Exchange Server, que es un servidor de correos electrónicos y de colaboración de múltiples usuarios, ¿no? También contamos con las herramientas de administración de Microsoft Office, ¿no? Que ofrece una variedad de herramientas ante la administración de los mismos servidores como PowerShell, Power Query, Power Mat, entre otros tipos de Power adicionales, ¿no? Que cuentan Microsoft. Por otro lado, también tenemos todo lo que viene a ser de software libre, ¿no? Que es donde nosotros se puede modificar el código, tenemos acceso al código, se puede seguir actualizando, ¿no? Mediante los mismos usuarios, reportando errores, implementando más código, como se puede ver tanto en los sistemas operativos, ¿no? Que uno de los más conocidos y siendo también uno de los más utilizados por las organizaciones, viene a ser el sistema operativo Linux, mayormente es el Ubuntu Server, ¿no? Bueno, pero también se cuenta con CentOS, Debian y entre otros tipos de servidores más, ¿no? Bueno, por servidores web se cuenta tanto con el Apache HTTP servers y Nix, que es uno de los servidores que son los más utilizados, ¿no? Actualmente para el alojamiento de los sitios web. Mediante la base de datos, mayormente se vienen a recomendar para pequeñas empresas, ¿no? Como el MySQL, el PostgreSQL, el Among Debian, ¿no? Que vienen a ser igual una gestión de base de datos, pero es recomendable para empresas más pequeñas, ¿no? Correos y colaboraciones, tanto con Hotfix, Symbra y Nextcloud, vienen a ser tanto para los servidores de correos electrónicos y colaboradores, ¿no? Eh, También se cuenta con las herramientas de administración que vienen a ser ¿no? Que varían según las distribuciones y dependiendo de los servidores que uno vaya a utilizar. Se pueden incluir diferentes tipos de herramientas en la línea de comandos mediante la solución y la administración de los diversos servidores web, ¿no? En este punto se tiene que aclarar que no es muy recomendable utilizarlo para grandes empresas o un gran manejo de datos, ya que se podría tener acceso mayormente un poco más fácil. Sí. Bueno, ahora tenemos el capítulo 2 donde vamos a hablar sobre los conceptos básicos, tipos de redes, topologías, dispositivos y componentes. Siguiente. En primer lugar tenemos los tipos de redes y para iniciar con este tema primero tenemos que saber qué es una red. Este es un conjunto de sistemas informáticos independientes conectados entre sí que posibilitan como que un intercambio de datos para que esta red funcione. Para que esta red funcione necesitamos también una conexión física como la conexión lógica entre los sistemas. La conexión lógica se establece por medio de unos protocolos de red especiales, como es el caso del TPC, Transmission Control Protocol. Siguiente. Ahora sí, andando más en lo que son los tipos de redes, tenemos aquí unas cuantas. En primer lugar tenemos al LAN, que es red de área local, que esta básicamente abarca una área geográfica pequeña, como puede ser una oficina, una casa o un campus de algún centro escolar, y suele ser de propiedad privada y gestionada por una organización. Luego tenemos el WAN, que este es una red de área amplia. Cubre una gran área geográfica, como por ejemplo un país o incluso el mundo. Las WAN suelen utilizar tecnologías como Internet y líneas de comunicación privadas de alta tecnología. Luego tenemos el PAN, que esta es una red de área personal. Es la más pequeña de red de computadoras y se utiliza para conectar dispositivos personales en un área muy cercana, por ejemplo, unos cuantos metros, como puede ser dentro de una casa. Estas redes son típicamente de propiedad y uso individuales. Luego tenemos el MAN, que esta ya es una red de área metropolitana que abarca una ciudad o una región metropolitana. Suele utilizarse para conectar múltiples LANs. Luego tenemos la VLAN,
que es la Virtual Local Area Network. Es una técnica de segmentación de redes que permite dividir una red física en múltiples redes lógicas independientes y cada VLAN actúa como una red independiente con sus propias políticas de comunicación y aislamiento de tráfico, a pesar de compartir la misma infraestructura física. Luego tenemos el SAN. Esta es área de almacenamiento. Más que todo se enfoca en eso del almacenamiento y se utiliza para conectar dispositivos dedicados a esto, como servidores y unidades de disco, a través de una red de alta velocidad. Luego tenemos el CAN, que es el área de campus y conecta el múltiples LAN en un área geográfica más grande, como un campus universitario o un complejo empresarial, como pueden ser edificios grandes dentro de una ciudad. Siguiente. Bien, siguiendo esa línea, vamos a hablar de las topologías, cómo es más que todo ver cómo se encuentran conectados aquellos dispositivos, ¿no? En una red. Por ejemplo, tenemos la topología estrella, que en este apartado todos los dispositivos se conectan al mismo central, a un concentrador central como ya sea un adaptador o un switch. Este gestiona el tráfico de red y proporciona confiabilidad, ¿no? Y donde si un dispositivo falla, no afecta a los demás. Sin embargo, si el punto central falla, la red puede quedar inactiva, ¿no? Eso vendría a ser uno de los riesgos. Por otro lado, tenemos la topología de tipo hardware, donde acá en este ámbito eh, son varias tipologías estrellas que se conectan, pero tienen una forma jerárquica. Suele implementarse, ¿no? Y es más relevante cuando se gestionan redes LAN, ¿no? En grandes organizaciones, ya que requiere una estructura jerárquica para el control y la escalabilidad. Por otro lado, tenemos la topología de tipo anillo, donde en este tipo de estructura los dispositivos se conectan en un círculo cerrado y el tráfico se propaga en un solo sentido a lo largo del anillo. Eh, esta, esta tipología es eficiente y ofrece redundancia, pero un solo fallo en el anillo puede afectar la red completa. Eso vendría a ser uno de sus riesgos. Por otro lado, tenemos la topología de tipo malla, que en este tipo de tipología cada dispositivo se conecta directamente con todos los demás dispositivos y esto proporciona una alta redundancia y capacidad de recuperación, lo cual si un enlace o dispositivo falla, la red aún puede funcionar a través de otras rutas alternativas. Por otro lado tenemos el que es de tipo bus y que en este apartado, cuando todas se conectan al mismo cable, ¿no? A la misma línea de comunicación compartida. Y los datos, ¿no? O paquetes se transmiten a través del cable central, la línea de comunicación, y cada dispositivo recoge los datos destinados para su uso, ¿no? Para él mismo. Esta tipología es bien simple, pero menos común en redes modernas, ¿no? Debido a las limitaciones de rendimiento y problemas de colisiones de datos. Y bueno, un plus vendría a ser las tipologías híbridas, ya que en muchas redes, organizaciones, se utilizan varias topologías que combinan elementos de otras, ¿no? Por ejemplo, una red puede tener una topología de estrella y usar una de malla o de doble anillo, y entre otros, ¿no? Esto podría permitir optimizar la red según la necesidad de cada organización, ¿no? Y de cada segmento. Siguiente. Bueno, a continuación con los dispositivos y componentes, estos son elementos claves en una red de computadoras que desempeña diversos roles para permitir la comunicación y el intercambio de datos entre dispositivos. Siguiente PPT. Algunos de estos ejemplos como dispositivos y componentes tenemos las computadoras. Estas son dispositivos que se conectan a la red para acceder a recursos compartidos y comunicarse con otros dispositivos. Estos son los más utilizados a nivel mundial. Luego tenemos los servidores, que son computadoras especializadas que proporcionan servicios y recursos a otros dispositivos en la red, como servicios de web, de correo electrónico y de archivos. Luego tenemos los dispositivos de red, que estos son dispositivos que incluyen routers, switches, HVs, firewalls y puntos de accesos inalámbricos que ayudan a dirigir y gestionar el tráfico en la red. Luego tenemos el cableado y los medios de transmisión, que estos son como cables Ethernet y fibra óptica que se utilizan para conectar los dispositivos en una red. También son bastante encontrados dentro de una casa. Luego tenemos los protocolos de red, que son ejemplos, por ejemplo, el TCP, IP, HTTP, FTP y DNS, que rigen cómo se comunican los dispositivos en la red.
Luego tenemos el seguridad de red, que son componentes como firewall, sistema de detección de intrusiones y sistemas de autenticación. Se utilizan para proteger las redes de amenazas y accesos no autorizados. Siguiente. Bien, y finalmente tenemos el capítulo 3 en el cual se realizará el diseño de una red LAN usando lo que es el Cisco Packet Tracer. Siguiente. Bien, para diseñar la red LAN, bueno, la red LAN es más que todo, suele usarse con switches o routers, ¿no? En un entorno local, ¿no? Como dice la red LAN, Local Area Network. En este apartado, dentro del software, vamos a utilizar lo que es una switch que funcionará como el central y vamos a ponerlo, lo que vienen a ser los PC, ¿no? Que van a estar estos conectados de manera local. Vamos a realizar lo que vienen a ser las conexiones y dentro de cada conexión, cada PC tiene que tener una propia IP. En este caso, el 192.168.0 vendría a ser por default los IP de los routers. En este caso, para cada computadora asignaremos el mismo, no el mismo, sino que cambien el último, que vendría a ser el 0.2 para la primera PC, para la segunda sería el 0.3 y para la última el 0.4. Una vez asignadas las IP, automáticamente se agrega la máscara, ¿no? Y luego de ello, vamos a comprobar que se envíen los paquetes correctamente. Para ello tenemos que entrar a una interfaz donde tendremos que escribir un comando que se llama ping y ponemos, por ejemplo, el ping de un computador que sea el 0.2, ¿no? El primero. Y si todo está correcto, nos dirá que se han enviado los cuatro paquetes y no hay ninguno menos, ¿no? O sea, todo está correcto. Una vez realizado ello, vamos a hacer el envío de paquetes correcto donde, por ejemplo, del computador 0 al computador 2 vamos a realizar el dicho envío. Y en caso de que todo esté correcto, esté bien configurado, esté bien conectado todo, nos dará el siguiente mensaje de que ha sido satisfactorio. De lo contrario, si hay alguna mala configuración, falta un IP o no está conectado, nos lanzará un mensaje o un error, ¿no? Que falta hacer una configuración de un puerto o una conexión. Y bien, este sería el diseño de la red. La siguiente. Y eso sería todo. Muchas gracias.